En sesión especial legislativa efectuada la tarde del miércoles 23 de enero, se informó y comenzó a debatir el mensaje que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. También la moción que denomina Gimnasio Regional Manuel Herrera Blanco de Talca a este recinto deportivo ubicado en la capital de la región del Maule. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica. De conformidad a los acuerdos de los comités parlamentarios adoptados hoy, el plazo para renovar indicaciones y solicitar votación separada vence hoy a las 18:30 horas. Para la discusión de este proyecto de ley se otorgarán 5 minutos a cada bancada, más 2 horas 20 minutos distribuidas proporcionalmente entre ellas. Los tiempos totales de cada comité son los siguientes. Comité Renovación Nacional, 37 minutos y fracción. Comité UDI, 32 minutos y fracción. Comité Socialista, 22 minutos y fracción. Comité Demócrata Cristiano, 17 minutos y fracción. Comité Revolución Democrática, 15 minutos y fracción. Comité Comunista Pro, 13 minutos y fracción. Comité Radical Socialdemócrata, 12 minutos y fracción. Lo mismo el Comité por la Democracia. Comité Mixto Humanista Liberal Poder Ecologista Verde, lo mismo, 12 minutos y fracción. Comité Evolución Política, 10 minutos y fracción. Y Comité Federación Regionalista Verde Social e Independiente, 9 minutos y fracción. Rinde el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el diputado señor don Jorge Alessandri. Exactamente. Primero el informe de Constitución, después el informe de Hacienda. Muchas gracias, presidente. Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informo en primer trámite constitucional reglamentario el proyecto de ley que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica. Este proyecto se origina en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República. El objetivo del proyecto consiste en la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, el cual tendrá por objeto la protección especializada de niños y niñas, entendida como la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados de niños y niñas debido a abuso o maltrato y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones. Así, al ser este nuevo servicio un servicio especializado, se dirigirá a la protección de los niños y niñas que han sido gravemente vulnerados y no a cualquier vulneración de derechos. En ese sentido, constituirá vulneración grave lo que el Código Penal, la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar y las demás leyes respectivas definan por abuso y maltrato, incluyendo asimismo el abandono o la negligencia grave. La Comisión escuchó durante la discusión de este proyecto a diversas personalidades, dentro de ellas el Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, la Subsecretaria de la Niñez, Carol Baum, distintas asesores del Ministerio de la Subsecretaría. Por el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia participó el asesor y profesor don Max Pavés, también la señora Patricia Muñoz, defensora de la niñez, del Centro de la Universidad Católica de Políticas Públicas, el señor Ignacio Irarrázaval, el director de la Escuela de Derecho de la Universidad de la República, señor Magdiel Nichols. Por parte de la Fundación Jaime Guzmán, el jurista señor Carlos Oyarzún, la Asociación de Funcionarios del Sename, representada por Alicia del Basto, su presidenta, el Movimiento Pro Acogida, representado por Matías Cime, el Hogar de Cristo, representado por el señor Pablo Égueno, las mesas de residencias, señora Teresa Izquierdo, directora de Educación, y señora Jimena Calcani, coordinadora de la Mesa Técnica de Residencias, también a la Corporación Opción, Camila de la Maza y Milagros Neme, al Centro de Estudios de Derecho Público y Sociedad de la Universidad San Sebastián, señor Arturo Esquella, de la Fundación Ciudad del Niño, el señor Claudio Andrade, director de estudios,
y la Comunidad de Organizaciones Sociales, doña Paulina Fernández y Nicole Romo, a la magistrada también señora Gloria Negroni y finalmente representante de ANTRACE, Asociación Nacional de Trabajadores del Sename, señor Walter Arancibia. Durante la discusión del proyecto de la comisión celebró 22 sesiones, durante las cuales se discutió en profundidad el contenido de este proyecto, visto como una oportunidad histórica de mejorar las condiciones de la infancia y la adolescencia más vulnerable. Es por ello que surgieron una multiplicidad de propuestas, la inmensa mayoría de ellas de consenso, que se tradujeron en modificaciones encaminadas a perfeccionar este proyecto. Desde ya, la denominación del servicio se cambió por la que acabo de mencionar, especificando que se trata de dar una protección especializada a la infancia y a la adolescencia, susceptible de medidas de protección, la cual ha de ser especializada de manera que sean tales medidas las que se adapten a las necesidades de los menores y no al revés como era hasta hoy. Asimismo, se introdujeron medidas para perfeccionar el control y la fiscalización de los organismos colaboradores, no solo en el empleo de los recursos, sino en que efectivamente se brinde una protección adecuada a los menores. Se perfeccionó el rol de los colaboradores en los procesos de adopción para evitar que influyan subjetivamente en el mismo. Se incrementaron los recursos para atender las necesidades de los menores. Se estableció como última ratio la intervención de los menores como medida de protección. Se abordó también en forma integral la salud física y mental de los menores. Se estableció una normativa adecuada para los menores que egresen del sistema de manera que no queden en el abandono y otros múltiples cambios que sería largo de enumerar en este informe. Serán sujetos de atención de este nuevo servicio todos los niños y niñas que hayan sido vulnerados en sus derechos debido a abuso o maltrato, incluyendo a sus familias, sean estas biológicas, adoptivas o de acogida, o a quienes tengan a su cuidado en los casos que ello corresponda. Adelante, diputado Sandón. Serán principios rectores del nuevo servicio del interés superior del niño, su derecho a ser oído, la autonomía progresiva, el derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos, el fortalecimiento del rol protector de la familia y el derecho de los niños y niñas a su vida familiar. Se establece una comisión coordinadora de protección, la que tendrá como función la coordinación intersectorial de los órganos de la Administración del Estado, que desarrollen acciones, prestaciones o servicios orientados a la protección de los derechos de niños y niñas. Los programas deberán ser diseñados en base a evidencia y evaluaciones anteriores. Dichas evaluaciones y estudios deberán considerar necesariamente la realidad territorial, cultural y geográfica del lugar donde esos programas se ejecuten. En el mismo sentido, el nuevo servicio se propenderá a la flexibilidad de acuerdo al sujeto de atención y a las particularidades de cada territorio, de manera que la intervención se adapte a las necesidades en cada caso. El nuevo Servicio de Protección de la Niñez se hará cargo de los niños menores de 14 años que incurran en conductas delictuales, evitando su estigmatización, pero a la vez ofreciendo programas de protección exclusivamente dirigidos a su reparación, en virtud de la complejidad de cada caso y a su reintegración social, con el objeto de prevenir la cronificación o el agravamiento de estas conductas. Actualmente, adelante, diputada. En el sistema de protección existen instituciones conocidas como entidades coayudantes que se dedican al cuidado residencial de niños y niñas, sin recibir a cambio una subvención por parte del Sename. Se elimina esta figura. Además, se exige que todas las personas jurídicas que desarrollen funciones que son objeto del nuevo servicio se constituyan necesariamente como colaboradores acreditados. Asimismo, se crea un registro de personas naturales que brinden estos servicios. En el presente proyecto de ley se prioriza el cuidado alternativo familiar por sobre el residencial, de manera de resguardar en todo momento el derecho de niños y niñas de vivir en familia. Además, se establece la misma banda de subvención respecto del cuidado familiar
o residencial, incentivando así el cuidado de las familias de acogida. Se centran los esfuerzos en que los niños y niñas que viven en residencias lo hagan de la mejor manera posible, mejorando la infraestructura de las residencias y reduciendo su sobrepoblación, entendiendo que nunca será la mejor opción para el desarrollo de los niños y niñas. Es por esto que se impulsan mejoras en el sistema de cuidado alternativo de tipo residencial, destinando mayores recursos justamente a esa línea de acción y favoreciendo las residencias más pequeñas, con menores niños y con mejores cuidados más personalizados respecto y a diferencia de las residencias masivas. Se incorpora un sistema integrado de información que tendrá como objeto hacer el seguimiento y monitoreo de los niños y niñas respecto de las atenciones que reciben del servicio y sus familias y el monitoreo de todas estas prestaciones. Este sistema será interoperable con los sistemas de información que mantengan otros organismos, resguardando en todo momento la confidencialidad y la protección de los datos personales. Se incorporan capacitaciones periódicas en las que deberán participar obligatoriamente los funcionarios del servicio y a las que podrán acceder también los trabajadores de los colaboradores acreditados. Esto con el objeto de mejorar sostenidamente las habilidades y conocimientos del personal para el desarrollo de las tareas propias de sus cargos. Se establecen mayores exigencias respecto de colaboradores acreditados y se establecen sanciones en caso de no cumplir con los estándares de funcionamiento que establezca el Servicio y el Ministerio de Desarrollo Social. A propuesta de la Subsecretaría de la Niñez, se incluye además la exigencia de realizar auditorías externas anuales y obligatorias respecto a los programas ejecutados directamente por el servicio. Se toman medidas finalmente para garantizar la oferta de protección en todas las regiones de nuestro país. Se crea un consejo de expertos compuesto por especialistas en el área de la niñez que tendrá como función asesorar al servicio en diversas materias, así como aprobar ciertas propuestas que realice el director regional o nacional de este servicio según corresponda, de manera de otorgar una mayor imparcialidad en las definiciones que se adopten. Este Consejo tendrá también representantes de la sociedad civil. Finalmente, habiendo la Comisión aprobado este proyecto de ley, propone este informante su aprobación asimismo en esta sala. He dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado señor don Manuel Monsalve. Diputado Monsalve, tiene la palabra para rendir su informe a nombre de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias, presidente. Bueno, la Comisión de Hacienda pasa a informar en lo que respecta la incidencia en materia financiera o presupuestaria del Estado. Este proyecto de ley originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, ingresado a tramitación el 16 de agosto del año 2018, que crea el Servicio de Protección a la Niñez y modifica normas legales que indica. La iniciativa, como atentamente escuchan los parlamentarios, fue informada en primer trámite constitucional y reglamentario por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, con urgencia calificada de discusión inmediata. La comisión contó con la presencia de la señora Carol Brown, subsecretaria de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, y del subsecretario de Justicia, señor Juan José Osa Santa Cruz, en calidad de ministro subrogante, del señor Rodrigo Montero, jefe de estudio de la Dirección de Presupuestos, y de la señora Susana Tonda, directora nacional de Sename. En representación de la Asociación de Funcionarios del Sename, AFUSE, asistió la señora Alicia del Basto, presidenta nacional, y el señor Cristian Araya, secretario nacional. La idea matriz o fundamental del proyecto de ley es brindar protección especializada a niños
y niñas en diversas situaciones de riesgo, mediante la creación del Servicio de Protección a la Niñez, con el fin de lograr la restitución del ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de las consecuencias provocadas en el marco de los principios que el proyecto reconoce. Por una parte, la preeminencia del interés superior del niño, su derecho a ser oído, la autonomía progresiva, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, el fortalecimiento del rol de protector de la familia y el derecho de los niños y niñas a su vida familiar. Y por otra parte, desde la perspectiva institucional, la centralidad de la familia en la labor socioeducativa, el rol subsidiario del Estado en estas materias, la importancia de la colaboración público-privada para asegurar la adecuada oferta de programas y la necesidad de establecer mejoras tanto en las condiciones materiales de los niños y niñas y los sistemas de información, seguimiento y monitoreo. El nuevo servicio que crea el proyecto forma parte de uno de los 3 pilares institucionales básicos de la protección de la niñez, junto con el proyectado Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y la recién creada Subsecretaría de la Niñez. ¿Cuál es la incidencia en materia financiera y presupuestaria del Estado? Bueno, el informe financiero número 136, acompañado en el proyecto a su ingreso el 17 de agosto del año 2018, explica los siguientes antecedentes. Los sujetos de atención del Servicio de Protección de la Niñez serán todos los niños y niñas que hayan sido vulnerados en sus derechos debido a abuso o maltrato, incluyendo a sus familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida, o a quienes tengan su cuidado en los casos que correspondan. Este proyecto de ley propone que este nuevo servicio cuente, singular, salud, un poco de agua, cuente con una comisión coordinadora de protección, la que tendrá como función la coordinación intersectorial de los órganos de la Administración del Estado que desarrollen acciones, prestaciones o servicios orientados a la protección de los derechos de los niños y niñas. Contará con un consejo de expertos compuesto por especialistas en el área de la niñez, que tendrán como función asesorar al servicio en diversas materias, así como aprobar ciertas propuestas que realice el director regional o nacional del servicio según corresponda, de manera de otorgar una mayor imparcialidad en las definiciones que se adopten. Una oferta programática diseñada en base a evidencia y evaluaciones anteriores, que considere la realidad territorial, cultural y geográfica del lugar donde serán ejecutados los programas, de manera que la intervención se adapte a las necesidades de cada caso. Contará con inclusión de programas de apoyo para la vida independiente dirigidos a niños y niñas que no logren ser revinculados con sus familias de origen ni logran ser adoptados. Contará con inclusión de niños y niñas inimputables dentro del ámbito de acción del nuevo servicio, para así evitar su estigmatización y ofrecerles programas de protección dirigidos a su reparación y reintegración social. También contará con la eliminación de las entidades coadyuvantes, exigiendo así que todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen funciones que son objeto del nuevo servicio se constituyan necesariamente como colaboradores acreditados. Lo anterior requiere el cumplimiento de estándares mínimos para el cuidado de los niños y realizarles supervisión y monitoreo. Un fortalecimiento de las familias de acogida, priorizando así el cuidado alternativo familiar por sobre el residencial, estableciendo además la misma banda de subvención respecto del cuidado alternativo familiar o residencial. El perfeccionamiento del sistema residencial respecto a una mejora en la infraestructura de las residencias y favoreciendo residencias pequeñas con cuidados más personalizados. La incorporación de un sistema de información que permita una adecuada evaluación, monitoreo y seguimiento de los prestadores que reciban los niños y niñas que son sujetos de atención del servicio y de sus familias. Adicionalmente, este sistema debe ser interoperable con los sistemas de información que mantengan otros organismos con el debido resguardo de confidencialidad y protección de los datos. La exigencia de contar con personal capacitado e idóneo para mejorar sostenidamente las habilidades y conocimientos del personal
para el desarrollo de las tareas propias de sus cargos. La exigencia de contar con auditorías externas, anuales y obligatorias respecto de los programas ejecutados directamente por el servicio. Para aquellos programas ejecutados por los colaboradores acreditados, se establecen mayores exigencias y se establecen sanciones. La exclusividad respecto de la línea de acción de diagnóstico, evitando así cualquier conflicto de interés entre el diagnóstico del niño o niña y su derivación a la oferta de intervención ambulatoria. Además, este proyecto de ley propone modificaciones a las siguientes leyes. La Ley 20.032. Los cambios se enfocan en que el articulado sea consistente al proyecto de ley que se presenta. La Ley 20.530. Los cambios se enfocan en que, dada la creación de este nuevo servicio, algunas funciones que correspondían a la Subsecretaría de Servicios Sociales se radicarán en la Subsecretaría de la Niñez. La Ley 20.248. Los cambios, en este caso, se enfocan en establecer que los alumnos que sean sujetos de atención del nuevo servicio tengan la calidad de prioritarios. ¿Cuál es el efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal? El proyecto de ley irroga gastos por los siguientes conceptos. Primero, gastos en personal originados en un mayor número de cargos asociados a la institucionalidad del nuevo servicio. 2. Gastos permanentes de operación asociados a la nueva institucionalidad, a la formulación, operación, evaluación y monitoreo de los programas y a los procesos de acreditación, tanto de programas como de los prestadores, entre otros. 3. Gastos por concepto de dieta de los consejeros del Consejo de Acreditación y Estándares. 4. Gastos transitorios asociados a un proceso de capacitación inicial, la habilitación de las nuevas dependencias y al mobiliario, equipos y programas informáticos para las nuevas dependencias. 5. Gastos asociados al desarrollo de un programa informático para implementar los distintos registros que se crean. ¿Cuál es el gasto total y el régimen? Bueno, el gasto total asciende a 336.000 millones de pesos. El gasto en régimen son 330.000 millones de pesos. ¿Cuáles son los supuestos de la gradualidad de este proyecto? La institucionalidad del nuevo servicio, incluido el Consejo de Expertos, se implementará durante el primer año de vigencia de la ley. La gradualidad de implementación de los programas ambulatorios y de cuidado alternativo se realizará en un periodo de 6 años. Gasto incremental. Tendrá un gasto incremental permanente cercano a los 94.000 millones de pesos y un gasto incremental transitorio de 4.700 millones de pesos aproximadamente. Esto incluye el mayor gasto del informe financiero 38 del 3 de abril del año 2018 que acompaña a la tramitación del proyecto de ley que modifica el valor de la subvención en la línea residencial. Conforme a lo anterior, el proyecto de ley irroga un mayor gasto fiscal permanente cercano a los 94.000 millones de pesos y un mayor gasto transitorio, como se dijo, cercano a los 4.700 millones de pesos. El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Servicio Nacional de Menores. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria de Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiera financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuesto del sector público. En relación con las exposiciones de los invitados, los integrantes de la comisión centraron su atención en los siguientes puntos. Por una parte, consideraron de suma relevancia los mayores recursos que esta iniciativa asigna a la protección de la niñez. Estimaron necesario que dichos fondos sean utilizados principalmente en la capacitación especializada de aquellos funcionarios del actual Servicio Nacional de Menores que continuaran desarrollando funciones en el nuevo servicio que crea el proyecto en estudio. Asimismo, coincidieron en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de estos funcionarios, avanzando hacia un sistema similar al que tienen actualmente los trabajadores del sector de la salud pública.
Por otra parte, estimaron que esa mayor asignación de recursos debe ir necesariamente acompañada por los mecanismos que garanticen su uso adecuado, transparente y eficiente, de manera tal que sean destinados de manera íntegra y óptima a sus respectivos objetivos. La Comisión, en definitiva, concordó en la necesaria asignación de más recursos sin desconocer y relevar los que entrega este proyecto, pero también se puso énfasis en velar por la eficiencia y el cuidado del capital humano. Concordaron en que este es el tercer proyecto que apunta a la reforma estructural del Sename, por lo que no es posible demorar su tramitación, sin perjuicio de llamar al Ejecutivo a conformar una mesa de trabajo con las organizaciones de trabajadores de la institución para revisar las normas que a ellos se refieren, dirigentes que por lo demás hoy día están presentes y nos acompañan en la tribuna. Los artículos sometidos a consideración de la Comisión de Hacienda fueron aprobados en los mismos términos propuestos por la Comisión de Constitución por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión de Hacienda. En el debate, la Comisión aprobó por la misma votación la incorporación de un nuevo artículo transitorio mediante el cual se establece que, abro comillas, ninguno de los reglamentos a que se refiere esta ley podrá exceder el plazo de 18 meses contado desde su publicación en el Diario Oficial. Cierro comillas. Lo anterior porque sus autores, los diputados Aut, Jackson, Chilin y Ortiz, hicieron presente que los reglamentos no contemplan plazos para su dictación. El proyecto fue tratado con la asistencia de los señores diputados Pepe Aut, Yoyo Jackson, Carlos Kuchel, Pablo Lorenzini, Patricio Melero, Manuel Monsalve, Daniel Núñez, José Miguel Ortiz, Leopoldo Pérez, Guillermo Ramírez, Alejandro Santana, Marcelo Chilin y Gastón von Mullenbrot Zamora. En la votación en particular, el diputado señor Pablo Lorenzini fue reemplazado por el diputado señor Matías Walker. Es todo cuanto puedo informar. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Monsalve. Corresponde iniciar el debate. Hay varios diputados inscritos. ¿El señor ministro quiere hacer uso de la palabra? Perdón, la señora subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Honorables diputados, los niños, niñas y adolescentes son la base, el presente y el futuro de nuestro país y sabemos que el Estado de Chile tiene una deuda histórica con ellos. Hecho constatado por numerosos informes, tragedias y denuncias que evidencian gravísimas y profundas vulneraciones a los derechos de los niños y niñas de Chile. El gobierno del presidente Piñera ha tenido la firme voluntad y el compromiso de promover los derechos de todos los niños, prevenir posibles vulneraciones y proteger a aquellos que han sido vulnerados por un criterio de justicia y de humanidad. Pero esto no podemos hacerlo solos. Y por eso en marzo de 2018 se convocó a representantes de diversas fuerzas políticas y de la sociedad civil a un gran acuerdo nacional por la infancia a fin de obtener consensos básicos en la materia y generar una ruta de trabajo con soluciones concretas para avanzar hacia un país protector y amigable con sus niños, niñas y adolescentes. No es casualidad que la referida mesa de trabajo partiera pidiendo perdón y reconociendo que como Estado y como sociedad hemos fallado en proteger de manera adecuada a los niños de nuestro país. Y el 30 de mayo de 2018 se entregaron 94 propuestas, de las cuales 10 son legislativas y en las que hemos estado avanzando sostenidamente. Así, con el mismo espíritu de este gran acuerdo nacional por la infancia, se trabajó en las comisiones de Constitución y de Hacienda de esta Cámara, poniendo siempre el interés superior del niño por delante, comprometiendo mejoras y recursos con el objetivo de entregar más y mejores oportunidades, asegurando el adecuado financiamiento, cobertura, evaluación, fiscalización, flexibilización del diseño y la implementación de los programas, cumpliendo sus objetivos, tratando a los niños y niñas en su integridad como parte de una familia y de la comunidad. Este proyecto se ha construido en conjunto, recogiendo lo realizado en los gobiernos anteriores y los aportes de la sociedad civil, en un reflejo de la transversalidad de la materia que nos convoca y de la importancia de trabajar en base a consensos en búsqueda de construir entre todos el mejor modelo de protección especializada de la niñez. Así, el proyecto de ley se hace cargo de más de 20 medidas del Acuerdo Nacional por la Infancia, además de 44 recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. La discusión del proyecto se dio en la Comisión de Constitución en un ambiente de colaboración con el objeto de contribuir a mejorar el proyecto presentado, siempre con el foco en el interés superior del niño.
Así, se construyó un texto mayoritariamente consensuado, que en el apoyo permanente del presidente de la Comisión, Hugo Gutiérrez, de los parlamentarios de Chile Vamos, Luciano Cruzcoque, Paulina Núñez, Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Gonzalo Fuenzalía y Camila Flores, y los diputados de oposición conscientes de la relevancia del proyecto, Matías Walker, Gabriel Boric, René Zafirio, Leonardo Soto, Tomás Hirsch y Marcelo Díaz. Asimismo, en la Comisión de Hacienda se evidenció un sincero interés por revisar el proyecto con la celeridad y seriedad debida. En suma, este es un proyecto de ley que nos pertenece a todos, construido y mejorado colectivamente. Un proyecto que le debemos a los niños y niñas adolescentes de este país, principalmente a los más vulnerables, y que ha contado con el apoyo de todos, demostrando que cuando trabajamos unidos, con el foco puesto en quienes más nos necesitan, somos capaces de sacar adelante iniciativas de las cuales no podemos sentirnos más que muy orgullosos. Este Congreso está haciendo historia en materia de niñez y en nombre de todos esos niños, niñas y adolescentes queremos agradecerle su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora subsecretaria. Iniciando el debate continuando con el debate, tiene la palabra el diputado señor Gastón von Millenbroek, hasta por 7 minutos. Gracias, señor presidente. Para nadie resulta un misterio la gran deuda que el Estado de Chile mantiene con sus niños, años viviendo de servicios públicos en donde el cuoteo político, la falta de recursos, la escasez de profesionales y especialistas idóneos a la problemática infantil mermaban las perspectivas de vida de miles de niños y niñas insertas en penosas condiciones de vida. Principalmente en lo que respecta a su alimentación, vestuario, núcleo familiar y quizás lo más impactante, la vulnerabilidad ante ataques a su dignidad sexual, a su inocencia. Sin duda, el valor más alto y preciado de un niño. Lo anterior, señor presidente, se manifestaba en la existencia de una infraestructura deficitaria para la atención de los niños y niñas, lo que conllevó al establecimiento de un ambiente propicio para una continua vulneración de los derechos fundamentales de ellos. Situación que tuvo su momento de mayor visibilidad con la muerte de niños y niñas en centros del Sename. Situación que evidentemente despertó la consternación general de nuestra sociedad. Para terminar con esta realidad, se necesita promover una nueva institucionalidad política, jurídica y social, que tenga como principal aspecto la protección y promoción de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, concebido lo anterior bajo aspectos de tanta relevancia como la eficiencia en las instituciones públicas competentes, del buen trato, de la especialización de los profesionales, de mayores recursos para la fiscalización en torno al cumplimiento de las normas que regulan la institucionalidad, la descentralización en la toma de decisiones, inspiradas estas en cuestiones más de orden técnico que puramente político-partidistas. De acuerdo a esta problemática y en consideración a la orientación gubernamental de poner primero a los niños en la fila, el proyecto de ley se enmarca en una reforma profunda respecto al trato de la infancia por parte de nuestro país. En efecto, con este nuevo enfoque se apunta a dividir lo que hoy conocemos como Sename en dos servicios focalizados en cuanto al objeto. Mientras en un aspecto la nueva institucionalidad se dedicará exclusivamente a los menores de edad, infractores de ley entre los 14 y 17 años, por otra parte, se destinarán servicios hacia el espectro de niños y niñas vulnerables. De tal manera, señor presidente, que nos encontramos ante un proyecto de ley que crea un servicio público de carácter descentralizado y que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, focalizándose la atención a los niños vulnerables, pero que no han sido infractores de ley. Así las cosas, el servicio propuesto en este mensaje será la protección especializada de niños, niñas y adolescentes, entendida como el diagnóstico, restitución del ejercicio de sus derechos vulnerados y la reparación de las consecuencias provocadas por tales vulneraciones. A nuestro juicio, 3 son los valores más importantes de este mensaje. Primero,
la existencia de una mayor supervisión y fiscalización. Segundo, la descentralización y flexibilidad en la toma de decisiones. Y tercero, la mayor exigencia al personal, sea este público o privado. Todos estos aspectos, ignorados por nuestra actual legislación y que posibilitaron funestas consecuencias para nuestros niños que todavía están viviendo, se encuentran presentes en este proyecto de ley, lo que avisora el establecimiento de un mejoramiento en las condiciones de vida de estos niños. Además, la existencia de un enfoque familiar promueve políticas de acción en la materia sumamente eficientes y que diseñan una política más clara por parte de las autoridades competentes en la detección y solución de los problemas y flagelos fundamentales de la niñez. Finalmente, señor presidente, el incremento presupuestario del orden del 40% implica la entrada en marcha de un mecanismo serio, eficiente y altamente exigente sobre el cual el Estado promoverá un nuevo trato en este sensible asunto de la agenda pública. Señor presidente, vivimos las primeras décadas del siglo XXI, época de un cambio profundo en los cimientos institucionales y culturales de Chile, en donde la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos se erigen como faroles fundamentales sobre los cuales debe basarse la acción estatal ante la infancia. Este es el compromiso y la tarea que debemos asumir en beneficio de nuestros niños y niñas y adolescentes. A eso nos convoca Chile y su destino, y por ello debemos estar siempre presentes. He dicho. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el diputado señor Luis Rocaful, diputado por Arica Parinacota. Muchas gracias, presidente. Este es un proyecto que hemos esperado bastante tiempo. Yo quiero en primer lugar destacar que acá el Estado de Chile, nuestro Estado, tiene una tremenda deuda justamente con este tema. Si bien es cierto que se ha avanzado en el tema de la infancia, pero ya la situación crítica que vive el Sename, por supuesto que esto tiene que cambiar. Y en esto hay que ser claro. Acá hay una oposición que ha dado todo por apoyar, por aportar, por poder sacar un buen proyecto, porque estamos en función justamente de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, en estos debates, en estas discusiones, justamente hemos querido ser parte protagónica importante respecto a esto. Y en ese sentido es bueno destacar también que el Gobierno ha acogido y recogido, ¿cierto?, las propuestas que hiciera en su anterior proyecto la presidenta Bachelet respecto a esto. Y que eso de alguna manera fue conformando y estructurando lo que hoy día tenemos como este proyecto que presentan. Sin embargo, presidente, acá creo que hay que aclarar algunas cosas, en esencia lo que tiene que ver este proyecto. Primero, destacar el tema de que ya no es esta parte de esta construcción de este nuevo servicio de protección a la niñez, ya no va a depender del Ministerio de Justicia, sino que va a depender justamente del Ministerio de Desarrollo Social. Y eso es sumamente importante. Marca un hito en lo que tiene que ver justamente la visión de los niños y niñas. Y llama la atención, sí, que por una parte este proyecto ha sido, en Constitución, tengo entendido, ha sido visto y guiado por el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, el otro proyecto que tiene que ver con la nueva ley de adopción está siendo llevado por el Ministerio de Justicia, siendo que este servicio en alguna parte considera también el tema de la adopción. Pero bueno, su secretario en algún momento me decía que esto correspondía a que después se iban a sintonizar los proyectos, las nuevas leyes. Pero quiero citar un artículo, presidente. Yo integro la Comisión de Familia y no la Constitución, y hemos tenido un sumo cuidado con cada uno de los artículos que tienen que ver con la nueva ley de adopción. Procesos
que ha llevado a errores a veces. Hay una comisión investigadora que tiene que ver justamente con las adopciones internacionales que se acaba de conformar, de anomalías que se han dado respecto a este proceso de la adopción, y por lo tanto queremos tener bastante cuidado respecto a esto. Tiene el tiempo, salvo que el jefe de bancada le asigne 2 minutos adicionales asignados por su comité para que pueda terminar. Diputado Rocafort, retoma la palabra. Gracias, presidente. Bueno, decía que hemos tenido bastante cuidado en cada uno de los artículos y hemos sido muy detallistas en esto. Y en este sentido, presidente, nosotros hemos eliminado a los organismos colaboradores del proceso específico de adopción. Habrán organismos colaboradores que estarán colaborando, por supuesto, con el servicio, pero en el tema que tiene que ver con adopción queremos dejarlo exclusivamente, justamente, para este servicio. Que sea el único, el que tenga este proceso, sea el responsable y sea el que lleve este proceso. Y ahí colisiona justamente, en este caso, con el actual artículo 25 que lleva este proyecto, que habla, ¿cierto?, respecto a que esto también podrá ser llevado en algún momento también por organismos colaboradores. Por lo tanto, ahí hay una distorsión de estos dos proyectos de ley, que uno por una parte, en la Comisión de Familia, adopción se está dando exclusivamente al servicio nuevo, este Servicio Nacional de Protección de la Niñez, pero en este caso Constitución aprobó que también podían ser los organismos colaboradores quienes se pudieran hacer cargo de justamente la adopción. Yo creo que en este sentido me gustaría que al final el ministro subrogante de Justicia pudiera explicar y pudiera ver cómo se va a coordinar y se va a corregir este caso. Y para esto, por supuesto, con algunos otros diputados hemos presentado, ¿cierto?, una votación separada respecto justamente al artículo 25, donde nosotros excluimos justamente a los organismos colaboradores en el tema justamente que tiene que ver con los procesos de adopción. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Aprovechamos de saludar a representantes de la sociedad civil en temas de infancia, a la señora Claudia Schwager y a Edison Gallardo, autor del libro Mi infierno en el Sename. Muchas gracias por acompañarnos en la discusión de este proyecto de ley. Invitados por el diputado René Zafirio. Tiene la palabra la diputada Marcela Sabat, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Saludar a las personas que hoy día nos acompañan, que también nos han acompañado a las distintas comisiones, tanto investigadoras como legislativas, respecto a los temas que hemos tratado en infancia. Son varios ya los años que venimos conversando sobre estos temas y claramente hoy día, presidente, el proyecto que vamos a aprobar no se trata de un mero cambio de nombre, sino que de un pilar fundamental. Parte de una hoja de ruta, de estrategias, de propuestas, como digo, de trabajo transversal entre parlamentarios, entre académicos y entre finalmente todos los actores de la sociedad que finalmente se unieron en el último acuerdo transversal para la infancia convocado por el presidente Piñera y que tuvo una participación, como digo, transversal, donde todos los sectores nos hicimos parte e hicimos aportes importantes. La estructura del Sename actual, sabemos, dota de 1979, bases muy antiguas, una institucionalidad que no ha sufrido grandes modificaciones desde entonces y que llevó justamente a este servicio a ser protagonista de tristes episodios que han enlutado a todo Chile. Y que hemos sido también protagonistas nosotros cuando tenemos que conocer la muerte de Lisset, cuando tenemos que conocer la muerte de tantos niños que han pasado por residencias en manos del Estado. El Estado aquí ha fallado. Entonces, por lo mismo, creemos que urge una nueva y robusta institucionalidad. En materia de niñez, nosotros actualmente en el aspecto de Sename, de Servicio Nacional de Menores, es muy amplio, es muy complejo, atiende a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y simultáneamente también a los que han cometido infracciones a la ley. Y por eso es tan complejo dar enfoques disímiles bajo la misma estructura. Le quita fuerza al accionar, distrae, finalmente los únicos afectados son ellos. Y por eso que es tan importante que cambiemos las políticas públicas y en este sentido buscar formalmente la separación
de dichos roles, primero por una subsecretaría que se va a encargar justamente de la prevención de la vulneración de los derechos a nuestros niños, niñas y adolescentes, tener el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que se va a encargar justamente de los adolescentes entre 14 y 18 años que han cometido una infracción penal, que ahora se ejecuta en el Senado. Y finalmente este servicio de protección a la niñez, el cual se va a encargar justamente de que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean más vulnerados en sus derechos. Este servicio va a tener 8 puntos clave y los quiero recalcar porque en los últimos días hemos tenido discusiones como, por ejemplo, el aumento de la subvención a organismos colaboradores, donde se ha cuestionado muchísimo si efectivamente va a haber un cambio real a los niños, niñas y adolescentes que hoy día se encuentran en el sistema. Y yo creo que claramente cada proyecto por sí solo que hoy día estamos tramitando en el Congreso no va a generar ese cambio. Eso tiene que ver con una modificación integral, como lo he dicho anteriormente, y que creemos que claramente es un cambio cultural, pero principalmente aquí el Estado es el que debe hacerse responsable. Y por eso creo que este proyecto es tan importante. Recalcar la mayor supervisión y fiscalización con mejores estándares, con mejores exigencias en el nuevo servicio, donde este mismo servicio va a tener que elaborar la normativa, la técnica administrativa. Y por eso hablaba también del proyecto que probamos ayer. El proyecto de ayer no solamente entregaba recursos, sino que también por este mismo proyecto de servicio de protección se va a aumentar el estándar y se va a aumentar las exigencias. La fiscalización va a tener que ser mucho más fuerte respecto al servicio que le vamos a estar entregando a nuestros niños. Van a haber mayores exigencias al personal y eso tiene que ver también con algo relativo a la capacitación del personal. Hoy día no vamos a tener a personas que hayan cometido delitos contra menores, no vamos a tener personas que hayan sido adictas a cargo de nuestros niños, niñas y adolescentes, que lamentablemente ocurre en forma reiterada y terminan siendo el mismo personal que está cuidado, que tiene el deber de cuidado con los niños, quienes lamentablemente en casos extremos han asesinado a nuestros niños. Tercero, el cambio respecto al financiamiento de los organismos colaboradores acreditados. También ha sido un punto importante. El enfoque familiar del nuevo servicio. Hoy día va a ser importantísimo la política que estamos aplicando de acuerdo a la revinculación familiar. Como ese también es un pilar que estamos recalcando en el trabajo que existe de acuerdo desde la misma Subsecretaría de la Niñez. Mejorar la oferta programática. Por los programas lo reciben de acuerdo a lo que hemos visto muchísimos, pero no enfocados a la necesidad de cada uno de los niños y de distintos lugares. Por lo tanto, hoy día reenfocar también la oferta programática es muy importante. Presidente, pedir por favor que me ponga más tiempo porque se me va a acabar y tengo más tiempo desde mi partido. Gracias. Muchas gracias. Como estaba diciendo, mejorar los programas diseñados especialmente según las necesidades de nuestros niños, niñas vulnerados. Mejorar la coordinación intersectorial, una comisión coordinadora de protección a nivel nacional y a nivel regional. Hoy día lo que estamos haciendo con los departamentos, digamos, a nivel de todo el país. Mayor descentralización y flexibilidad. Y también un rol de colaboración que es importantísimo entre lo público y lo privado. Quería recalcar estos 8 puntos, presidente, insistiendo en que una medida por sí sola no basta. Aquí son muchos los proyectos que estamos generando. Insisto, la transversalidad ha sido importantísima. Por eso es importante cada vez que podamos agradecer el aporte que hemos hecho desde distintos sectores, desde distintos partidos políticos, el hecho de que podamos sentarnos a conversar y que podamos generar justamente esta transversalidad. Hace muy pocos días tuvimos una reunión con los mismos integrantes que comenzamos esta unión, esta transversalidad en el Acuerdo Nacional por la Infancia y nos reunimos para justamente ver el seguimiento de estas medidas, de las 94 medidas que hicimos hace algunos meses atrás, porque no queremos que sean solamente anuncios y porque hoy día hemos visto que efectivamente hay un seguimiento contundente de las medidas que anunciamos hace algunos meses atrás y porque vamos a seguir fiscalizando para que estas medidas no sean bonitos anuncios, sino para que efectivamente sean aplicables y se estén ejecutando. Nosotros hoy día estamos anunciando más que una simple separación de funciones, una nueva, robusta institucionalidad y a eso quiero felicitar, quiero celebrar. Este proyecto representa un paso más de muchos destinados a saldar la deuda que tenemos como Estado, un Estado que le ha fallado a nuestros niños, un Estado que en Chile mantiene con la infancia esta falla hace más de 40 años. Me duele profundamente ser parte de esta generación que ha presenciado la vulneración de los derechos humanos a nuestros niños
niños, niñas y adolescentes, pero también hoy día nos encontramos en una gran oportunidad de poder ser quienes somos finalmente los que generamos estos cambios y que vamos a tener que seguir con estos ojos bien puestos para que nuevamente no sea el Estado quien falla, el Estado quien viola los derechos humanos de nuestros niños. Yo quiero agradecer nuevamente, presidente, a las autoridades, hoy día al gobierno que encabeza el presidente Piñera, a la directora del Servicio Nacional de Menores, al ministro de Justicia, al subsecretario que también se encuentra presente en la sala. Yo creo que esta es la forma de hacer las cosas bien cuando existe una falla tan importante con los más vulnerables, con quienes no marchan, con quienes no pueden gritar lo que les está pasando. Finalmente nos estamos haciendo cargo de esta gran deuda. Felicitar el diálogo, felicitar las mesas transversales, felicitar la forma en que hemos ido avanzando. Yo creo que este debate, además de tener un tono amigable, es propositivo, ha tenido resultados realmente buenos y aquí lo estamos hoy día de alguna forma celebrando con proyectos claros, contundentes, que tienen transversalidad y que van a lograr cambios importantes. Así que solamente felicitar, lograr que efectivamente este proyecto tenga unanimidad el día de mañana y que finalmente aquí, más allá de las ideologías válidas, por cierto, en todos los partidos políticos, podamos lograr que más allá de los intereses políticos lo que importen realmente sean nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Ofrezco a continuación la palabra a la diputada Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quiero decir que adhiero a todas las palabras que me han antecedido. Quisiera agradecer al Ejecutivo el que le haya puesto tal urgencia a la tramitación de este proyecto. Lamentar solamente los meses que nos hemos tomado de reflexión. Espero que sea para que salga un mejor producto. Esta creación de este servicio, obviamente, todos esperamos y confiamos con que venga a subsanar de alguna manera la vulneración de derechos que han sufrido una cantidad importante de niños, aun cuando estamos llegando a un universo que es muy pequeño. Sabemos, o por lo menos los datos que analizamos cuando estuvimos en la comisión, en que con esto llegamos a un universo de 10.000 aproximadamente, que son los que estaban bajo la tutela, unos más, unos menos, del Sename. Y lo que quisiéramos es, cuando hablamos de la protección de la niñez, que esto abarcara, ojalá, al 100% de todos los niños y adolescentes de nuestro país. En ese contexto, esta separación de funciones, obviamente que apunta en la medida, en una forma correcta. Lo que sí dejar establecido que no solamente el Estado ha vulnerado los derechos de los niños hasta ahora, sino que ha sido la sociedad completa. Los niños han estado ausentes de las políticas de todos los ministerios, de todas las municipalidades, y la verdad es que espero que eso se corrija cuando tratemos el resto de las leyes que forman parte del paquete que apunta a mejorar las condiciones de la niñez en nuestro país. Quiero relevar algunos de los cambios que se proponen aquí, como es el derecho a ser oídos por parte de los niños en los tribunales de familia. Quisiera relevar el que las medidas de separación de los niños de sus familias va realmente, espero, a ser una medida excepcionalísima, que sea transitoria y también revisable. Quisiera relevar también el que por primera vez se establece en la ley la necesidad de coordinación y se establece una periodicidad y un consejo, además, que debería estar vigilante y fiscalizando el que la periodicidad de coordinación entre los diferentes ministerios e instituciones se realice. No quiero dilatar más esta intervención, solamente decir que espero que cuando vengan los otros proyectos que tienen que ver con el tratamiento integral de infancia,
y del servicio que va a depender del Ministerio de Justicia para los temas de protección, nos hagamos cargo también de esa otra parte. Decir además que mientras las municipalidades y los ministerios no pongan en primera instancia como parte de sus deberes y obligaciones, no va a haber un cambio significativo de nuestra sociedad y nuestras instituciones en realmente poner a los niños por delante, que los tenemos que hacer todos y cada uno de los ciudadanos chilenos. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación ofrezco la palabra al diputado don Javier Hernández. Gracias, señor presidente. No es novedad sostener que la institucionalidad asociada a la protección de los niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos posee falencias que deben ser tratadas por medio de la acción permanente del Estado, independientemente del gobierno de turno. Pareciera ser que en este sentido todos coincidimos en la idea de que la niñez debe ser siempre una prioridad en nuestro país. Dentro de este contexto se devela que el sistema de protección no considera los cambios que han ido surgiendo en el tiempo respecto a las diferentes realidades y al entorno que rodea a los niños y niñas que se encuentran en estado de vulneración social. Lo anterior considerando que la creación del CENAME data del año 1979, fecha desde la cual no se han realizado modificaciones sustanciales para mejorar el actual sistema de protección. Durante la tramitación de este proyecto se dejó en evidencia los principales aspectos que requieren con urgencia ser modificados, entre los cuales destacan la poca idoneidad del personal, que muchas veces trabaja sin capacitación, de acuerdo a datos proporcionados por el ministro de Desarrollo Social. Más del 50% de aquellos que trabajan directamente con los niños y niñas solo tienen cuarto medio y no cuentan con una preparación específica ligada al tratamiento de menores que viven realidades complejas, marcadas por el abuso, el maltrato, problemas de salud mental, narcotráfico, entre otras circunstancias. Por lo anterior, y entendiendo que existe la necesidad urgente de reformar la institucionalidad vigente en este aspecto, es que el presidente Sebastián Piñera se hace cargo del panorama descrito anteriormente, presentando el proyecto de ley en discusión. El texto de la iniciativa establece que el nuevo Servicio de Protección de la Niñez tiene por objeto lograr la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados de niños y niñas debido a abuso y maltrato y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones. Para lograr tal objetivo, el proyecto establece una serie de instancias estándares y principios rectores que están orientados a asegurar la protección de la niñez más vulnerable de nuestro país. Una de las innovaciones que cabe destacar dentro de este proyecto es el rol que se asigna a las familias en el trabajo de reparación, haciendo énfasis en la importancia de su intervención en la formación, desarrollo y futuro de los niños que se encuentran en estado de vulneración social. De esta forma, también se incluye a la familia como sujeto de atención del nuevo Servicio de Protección de la Niñez, entendiendo que su participación es fundamental para lograr en conjunto con dicho servicio y de manera integral la protección y reparación de los niños y niñas. Por otro lado, cabe destacar que el nuevo servicio contará con un consejo de expertos conformado por especialistas en temas de niñez, quienes deberán, entre otras funciones, asesorar, supervisar y realizar recomendaciones al nuevo servicio, estableciendo nuevos estándares orientados a asegurar el éxito del trabajo con estos niños y niñas que han sufrido vulneraciones a sus derechos. En definitiva, este proyecto constituye un aporte para enfrentar los problemas que hoy se detectan
en la institucionalidad ligada a la protección de los niños y niñas, que se encuentran en estado de vulneración social y que requieren de un nuevo servicio que asegure de manera efectiva y oportuna la reparación y la protección integral de la niñez más vulnerable de nuestro país. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado. A continuación, ofrezco la palabra al diputado señor Tomás Hirsch. Hasta por 9 minutos. Gracias, presidente. El tema de los niños y niñas vulnerados quizás sea uno de los temas donde más se hace manifiesta la hipocresía de nuestra sociedad. Por décadas se viene diciendo que los niños, niñas son el futuro de nuestro país. Y cada vez que alguna autoridad pronuncia dicha frase, lo ha hecho con un tonito de voz piadoso y una expresión facial propia de una laminita de primera comunión. Esta hipocresía viene desde los tiempos de la colonia y de los albores de la República. Cada vez más, diversos historiadores, como por ejemplo Gabriel Salazar, rescatan y documentan la dolorosa realidad de muchedumbres de niños abandonados que deambulaban por los campos y las calles de nuestro país, que dormían donde los pillaba la noche o que fijaban su hogar debajo de los puentes. Y resulta que esos niños abandonados eran la consecuencia de la violencia sexual de los colonizadores sobre los pueblos indígenas y posteriormente de las violaciones del hacendado sobre las hijas adolescentes de sus peones, haciendo uso del supuesto y macabro derecho para violarlas. Así es que, como hasta la mitad del siglo pasado, deambulan multitudes de niños abandonados, quienes para poder subsistir debían apandillarse. A esos niños se los denominó en su momento los huachos, palabra de origen quechua que significaba animal que se ha ido de su rebaño. Solo desde esa condición de origen es que podemos entender esta terrible asociación que se ha hecho de la niñez vulnerada con la delincuencia, la que hasta el día de hoy perdura. Casi 20 años después de que Chile ratificara la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y si antes a los niños se los abandonaba en la calle o en el campo, ahora se los viene encerrando en los hogares o en los centros del Sename, donde han sufrido las peores pesadillas que nos podemos imaginar. Las peores pesadillas. Es cierto que unos pocos centros han hecho bien su pega, pero son demasiados los abusos, demasiadas las crueldades y los crímenes que hemos conocido todos estos años, y peor aún, con instituciones lucrando desvergonzadamente a costa de la tragedia de nuestros niños y niñas. Este proyecto apunta en la dirección correcta, porque separa a los adolescentes infractores de la ley de los niños y niñas vulnerados en sus derechos, aun cuando, quiero decir, que si un adolescente se convierte en un infractor de ley, lo más probable es que también ha sido vulnerado en sus derechos. Por tanto, mientras no se protejan los derechos fundamentales desde el nacimiento y no se cumpla con el deber de prevención por parte del Estado, vamos a seguir teniendo niños, niñas y adolescentes que son víctimas y llamados victimarios. Todos son víctimas, todos son víctimas. En este contexto es donde el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y la adolescencia genera avances importantes en la protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerados, pero también se queda corto en otros aspectos. Algunos ejemplos de los avances son los siguientes. En primer lugar, el reconocimiento del niño, niña y adolescente como sujeto de derecho y, por tanto, foco de la protección por parte del Estado en sus derechos fundamentales, ya sea lo reconocido en la Constitución como los convenios y tratados internacionales en esta materia. Segundo lugar, la obligación del servicio a supervigilar y fiscalizar a los organismos colaboradores y a las personas naturales acreditadas. De esta manera, el servicio va a jugar un rol activo y relevante al momento de la implementación de las líneas de acción y de los programas para la restitución y reparación de los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes que sean intervenidos. Yo creo que es importante mencionar el enfoque familiar y de contexto social que va a tener la intervención del servicio, ya que esa es una de las grandes deudas que ha tenido la política de infancia en nuestro país, que al no entender que la problemática de la niñez no pasa por situaciones aisladas, sino que son parte de un contexto mayor,
en donde existe violencia constante, drogadicción, alcoholismo, explotación infantil y un muy largo etcétera. En tercer lugar, la creación de un consejo de expertos que asesora el servicio en materia de infancia. Aquí es importante resaltar que este consejo sea integrado por un experto en las ciencias sociales y uno en educación, y que nuevamente no tengamos un consejo lleno solamente de abogados o economistas. En cuarto lugar, el proyecto también avanza en reconocer que el Estado tiene una labor primordial e intransferible sobre la infancia, que tiene responsabilidad sobre los programas que se diseñan para la protección y la restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes, y que el principio de subsidiariedad no puede dejar de lado la responsabilidad del Estado sobre esta materia. Y en quinto lugar, importante el avance que se hace al diferenciar de manera clara y precisa a los organismos colaboradores de las personas naturales, creando un registro para cada una con la obligación del servicio a fiscalizarla adecuadamente. Pero desgraciadamente el nuevo servicio se va a quedar corto en otros temas. No es posible que el financiamiento aún siga con un criterio economicista, sistema voucher. Todos los organismos internacionales han repetido una y otra vez que se debe avanzar un sistema de financiamiento basal. Han dicho que genera una institucionalización perversa el sistema de subvenciones. Pero bueno, para este gobierno los niños son prioridad, parece que hasta que se vuelven un gasto muy grande. Pero lo más importante es que nos está avanzando de manera orgánica y ordenada con el sistema de infancia en Chile. Se lo hemos planteado al gobierno. Existen al menos 5 proyectos que versan sobre infancia y que no están conversando adecuadamente unos con otros. Se lo hemos dicho a la subsecretaria de la Niñez varias veces. El gobierno lo ha estado viendo de manera aislada y es un error que debemos denunciar. Es por eso que nosotros invitamos al gobierno a dar un paso más allá, a pensar en grande este sistema de la infancia. Queremos invitar al gobierno a avanzar en un código para la infancia, como ya lo sugirió la Defensoría de la Niñez y los magistrados de familia de Chile. Avancemos a un cuerpo legal orgánico y sistematizado que nos permita abordar el problema de la infancia vulnerada de una manera responsable y visionaria. Aquí tenemos una gran oportunidad como sociedad que ve realmente el futuro de nuestros niños, que se preocupa verdaderamente de ellos, que los protege con cuidado y con amor. Yo hago un llamado al gobierno a que busquemos que estos 5 proyectos dialoguen, que conversen de tal modo que tengamos un verdadero avance con este posible código para la infancia como ha sido sugerido. Tenemos que avanzar, en definitiva, en que no haya ningún niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos, ni tampoco infractor de ley. Y para eso es necesario que nuestro país sea capaz de asegurarles, de garantizarles, y esa es una palabra que queremos insistir y que hemos repetido sistemáticamente, debe plantearse en términos de garantizar los derechos que le corresponden a los niños, garantizarle y asegurarle alimentación, salud y educación a todo niño por el simple hecho de nacer, independientemente de su cuna o de sus padres. Estamos en presencia de un proyecto que es un gran avance, pero tenemos todavía grandes desafíos, tenemos grandes tareas si es que queremos realmente defender y garantizar los derechos de todo niño, de toda niña y de todo adolescente en nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación ofrezco la palabra al diputado don Marcelo Díaz. ¿Cuánto tiempo? Muchas gracias, presidente. Tiene 7 minutos, diputado. Gracias. Trataré de usarlo de la mejor forma posible. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo. Creo que estos son los debates que realmente no requieren restricción para poder hablar porque dicen o hacen relación a cuestiones esenciales del funcionamiento de nuestra sociedad. Porque aquí de lo que estamos hablando de una deuda del Estado de Chile de larga data, que tiene que ver con la invisibilización de la problemática que afecta a un segmento relevante de nuestra sociedad, como son los niños, niñas y adolescentes, que además no tienen voto. Y como no tienen voto, no son parte de las prioridades muchas veces de los agentes políticos, los actores políticos. Pero hizo crisis con las terribles informaciones que conocimos sobre la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, como bien decía la diputada Hernando, tanto en centros del Sename como en instituciones colaboraron. No nos olvidemos de eso. Aquí ha habido vulneración de derechos tanto en instituciones públicas como privadas. Y por eso es que la reforma tiene que ir al fondo, es decir, a cómo el Estado se asegura
que las prestaciones de protección a la niñez vulnerada están a la altura de lo que los niños, niñas y adolescentes merecen. Este, si no me equivoco, presidente, es el cuarto intento, y me alegro que parezca ser el definitivo, el cuarto intento en generar una institucionalidad distinta para poder hacernos cargo de la infancia vulnerada y también de los menores en conflicto con la ley penal. Yo quiero destacar el trabajo de la Comisión de Constitución, porque creo que fue un trabajo transversal, fue un trabajo de buena voluntad, fue un trabajo genuino y auténtico de aporte y de construcción colectiva de un proyecto que es el que hoy día estamos discutiendo. Y me parece también relevante destacar la excelente disposición que el Gobierno tuvo durante la discusión y particularmente durante la votación, y quiero expresar ese reconocimiento en esa disposición del Gobierno en la subsecretaria Carol Baum, que nos acompaña hoy día como ministra subrogante, si no me equivoco, ¿no? Porque tuvo la voluntad, la flexibilidad, la ductibilidad de, primero, la paciencia, pero además de acoger muchas indicaciones, de recoger nuestros puntos de vista, y yo esperaría que ese espíritu ojalá se repita en otros proyectos tan importantes como este. Quiero también decir que hay un espíritu detrás, que es convertir a los temas de la infancia en política de Estado y no una trinchera de la política contingente como lo ha sido durante mucho tiempo. Y como resultado de aquello podemos contar con una nueva institucionalidad para la protección de la infancia vulnerada, que es más robusta, que tiene capacidad y competencia efectiva. Creo importante señalar que hay un capítulo, particularmente el relativo a las subvenciones o denominada nuevamente en este proyecto de ley como aporte financiero del Estado, donde mantenemos algunas diferencias, pero qué duda cabe que la normativa es mucho mejor que la existente, que aquella que aprobamos ayer, de hecho, sin ir más lejos, que se promulgó el día de hoy. Esta normativa es mejor que aquella. Sin embargo, en lo personal me hubiese gustado que hubiésemos recogido más de las ideas aportadas por la Defensoría de la Niñez en esta materia, y ojalá en el resto del trámite aquello pueda ocurrir, y llamo al Gobierno a observar, mirar, leer detenidamente las últimas propuestas que hizo la Defensoría de la Niñez en esta materia, porque creo que puede enriquecer el proyecto, que insisto, es muchísimo mejor de lo que teníamos hasta ahora. Hemos renovado una indicación que perdimos en la comisión, pero que nos parece justo que la sala debata, discuta y vote, que establece que sin perjuicio de la existencia de la red de colaboradores del Estado, la primacía, la responsabilidad principal del Estado en la provisión de oferta pública es lo que corresponde consagrar vía normativa, porque es lo que nos ha pedido Naciones Unidas por lo demás. Aquí no puede operar el principio de subsidiariedad, no puede ser que sean los privados en quienes se delegue y se tercerice una responsabilidad inherente al Estado, porque aquí no hay otro responsable sino el Estado, que puede, por cierto, apoyarse en instituciones colaboradoras que van a ser objeto de exigencias mayores, de mayores estándares. Quiero valorar, por ejemplo, que el Gobierno se abrió que el 100% de las instituciones colaboradoras se tenga que reacreditar y que esa acreditación o reacreditación sea más exigente, pero me parece importante que el principio que la ley consagre es que la responsabilidad primaria, esencial, indelegable, intransferible de proveer oferta pública para la infancia vulnerada, para la niñez, niños y adolescentes que son vulnerados, es del Estado, que se apoya en las instituciones colaboradoras y no al revés. Y por eso hemos renovado esta indicación, que yo espero pueda, ojalá, ser aprobada por la sala. Finalmente quiero destacar que nos tomamos mucho tiempo, eso es verdad, pero creo que un proyecto de esta naturaleza lo amerita. Porque finalmente lo que estamos discutiendo hoy día no habría sido posible discutirlo incluso con esta celeridad, con un plazo para votación el día de mañana, si es que el trabajo de las comisiones no hubiese sido acucioso como lo fue. Si no nos hubiésemos dado el tiempo de debatir cada una de las indicaciones, cada una de las propuestas para arribar a los mayores consensos posibles. Yo creo recordar pocas votaciones divididas en este proyecto. Y no es porque tengamos opiniones o visiones unívocas sobre la materia, sino porque hubo voluntad de construir acuerdos a partir de lo que cada uno piensa. Porque ese es también un legítimo espacio de construcción en un Parlamento, en el Congreso, como también la expresión de las diferencias. Ambas son, a mi juicio, expresiones de la propia democracia. Y quiero finalmente, aunque no tiene que ver directamente con el proyecto, valorar que junto con este proyecto logramos despachar desde la Comisión de Constitución, espero que podamos ponerlo en tabla para marzo próximo, paso el aviso y la petición, una reforma constitucional en materia de infancia, que se asemeja mucho a la que aprobamos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, que consagra a nivel constitucional los derechos de niños, niñas y adolescentes y establece la obligatoriedad
de que los recursos de protección que se presenten sean interpretados a la luz de los tratados internacionales suscritos y vigentes por Chile, ratificados y vigentes en esta materia por Chile. Ese acuerdo transversal de diputados y diputadas de la UDI, Renovación Nacional, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista, creo que puede ser, yo diría, un esfuerzo relevante para coronar toda la agenda de infancia que estamos discutiendo en el Congreso con un acuerdo que consagre a nivel de la Constitución la importancia y la centralidad que el Estado de Chile y que Chile le asigna a niños, niñas y adolescentes. Así que me congratulo del esfuerzo que hicimos y, por cierto, vamos a votar a favor, sin perjuicio de las votaciones particulares, de este proyecto de ley y felicito al Congreso por haber llegado a este punto de reflexión y debate. Gracias, presidente. He dicho. Estimados colegas, quedan exactamente 2 minutos para cumplir el tiempo de la orden del día. Tenemos que votar un proyecto de resolución sobre tabla. ¿Qué? Un proyecto de ley, perdón. Y el diputado señor Vidal está pidiendo de reglamento, cuestión de reglamento. Partimos con el señor Vidal, entonces, luego la votación. Señor diputado Vidal. Gracias, presidente. Cito 2 cositas. Primero, quiero felicitar la decisión de los comités de establecer la sesión en este horario. Desde hace un año que venimos reclamando que las sesiones especiales interrumpen el funcionamiento de las comisiones y hoy día, por fin, eso no pasó. Pudieron funcionar las comisiones del primer turno, van a poder funcionar las otras comisiones. Ojalá sigamos con este ritmo, si no, no funcionan bien ni las comisiones ni las sesiones especiales. Y lo segundo es que quisiera pedir la unanimidad de la sala para poder poner sobre tabla un proyecto de resolución que ingresamos hace algunos minutos a propósito de lo que ha pasado del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, un proyecto que en su parte resolutiva pide en el fondo una solución pacífica a la situación venezolana. Pido la unanimidad, recabar la unanimidad para poder ponerlo sobre tabla con discusión. Si hay, disculpen. El señor diputado, disculpe, diputados, el señor diputado tiene todo el derecho a hacer la solicitud. Hay una condición, unanimidad, él mismo lo señaló. Solicito la unanimidad de la sala, no hay unanimidad. Lo siento, diputado. Votemos entonces la... Señor Walker, ¿de reglamento? De reglamento, presidente, en el mismo orden. La bancada de diputados de la Democracia Cristiana acaba de presentar un proyecto de resolución ya ingresado sobre la situación en Venezuela. Entonces nosotros damos el acuerdo para que se voten los 2 sobre tabla. El día de mañana no tenemos ningún problema, estimado presidente. Resolveremos, diputado, el día de mañana entonces. Diputado señor Flores, de reglamento. Una corrección, señor presidente. La Comisión de Seguridad Ciudadana no está sesionando, estamos aquí. Correcto. Señores diputados, señoras diputadas, vamos a proceder a una votación de, en general, el proyecto de ley iniciado en moción que asigna al Gimnasio Municipal de la ciudad de Talca el nombre de Gimnasio Regional Manuel Herrera Blanco de Talca. Hago presente a la sala que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. Por tanto, invito a votar. En votación. Han votado todos y todas los señores diputados, señoras diputadas. Han votado todos.
Diputado señor Alarcón, falta su votación. ¿Qué más? Diputado don Tomás Hirsch, falta su votación. Y falta el diputado Moreira, que llegó ahí. Diputado señor Moreira. ¿Han votado todos y todas las diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 94 votos, 12 abstención. Aprobado y despachado el proyecto al Senado. Estimados colegas, habiéndose cumplido el orden del día y el propósito de esta sesión, se levanta. El proyecto debatido en sala señala que este servicio nacional tendrá por objeto la protección especializada de niños, niñas y adolescentes, entendida como el diagnóstico, la restitución del ejercicio de derechos vulnerados debido a abuso sexual, maltrato en cualquiera de sus formas, explotación sexual o laboral, negligencia grave o abandono y la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones. Lo anterior se realizará mediante la disposición adecuada de programas especializados en virtud de una derivación del tribunal o del órgano de protección administrativa competente. Nosotros estamos muy contentos con esta separación, primero que todo, que se hace con aquellos niños que tienen ciertas carencias y los que han tenido problemas ya con la ley. Eso ya es un principio. Lo ideal sería que se terminara en un final, pero como muy bien dices tú, niños vulnerables van a existir y ojalá tengamos que perfeccionar y que ningún niño tenga que ser retirado de sus hogares. Nosotros tenemos que proteger muchísimo a la mujer vulnerable, a la familia, porque si protegemos a la mujer, le damos herramientas, le damos emprendimiento, la hacemos surgir, que ella desarrolle sus potencialidades, no vamos a tener niños institucionalizados, pero es un sueño que nosotros pretendemos y que apoyar mucho a la familia, a la mujer, para que no tengamos niños, en este caso la situación del cename, una palabra que está prostituida porque además es muy estigmatizadora y yo estoy muy contenta, incluso que se haya pensado en esos detalles, que se cambie hasta el nombre y ya no sigamos hablando del cename. Se crea por fin una diferenciación entre la responsabilidad del cename, que hoy día combina la atención de los niños vulnerables y la atención de los niños infractores de ley. Estamos transformando el cename en la práctica en un organismo dedicado exclusivamente a la vulnerabilidad, a los niños vulnerables, y estableciendo allí la prioridad de retención de los niños con sus familias y poniendo los recursos para un trabajo de acompañamiento a las familias, para que en primerísimo lugar se intente siempre mantener al niño con su familia. Y por eso hemos estado desarmando los CREAT, que son las grandes instituciones que reciben gran cantidad de niños, y transformándolos en pequeñas residencias. El trabajo de recuperación de esos niños tiene que parecerse lo más posible al trabajo de una familia. Y eso es posible cuando se trata de unidades pequeñas y no cuando se trata de grandes hogares donde los niños son tratados como número. Y por 94 votos a favor y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la moción que cambia el nombre del Gimnasio Regional de Talca a Gimnasio Regional Manuel Herrera Blanco. La propuesta, que pasó a segundo trámite al Senado, reconoce así el aporte de este destacado ex basquetbolista.